El análisis gravimétrico es una técnica fundamental de la química analítica que permite determinar la cantidad de una sustancia en una muestra midiendo la masa de un compuesto específico. Este método se basa en procesos como la precipitación, filtración, secado y pesada del producto formado, asegurando así una medición precisa y confiable. Existen varios tipos de métodos gravimétricos. En la gravimetría por precipitación, el analito se transforma en un compuesto insoluble que se separa por filtración y luego se pesa. En la gravimetría por volatilización, el analito se convierte en gas mediante calor o reacción química y se mide la pérdida de masa. La electrogravimetría, por su parte, implica depositar el analito en un electrodo usando una celda electroquímica. Una aplicación muy importante de los métodos gravimétricos es la determinación del contenido de humedad en alimentos. Este análisis es esencial para garantizar la calidad, seguridad y vida útil de los productos alimenticios, ya que la humedad influye en su textura, sabor y conservación. Como métodos hay método de secado en horno, destilación, método de Kalb-Fischer y analizadores de humedad por infrarrojos. Otra aplicación práctica es la determinación de proteínas, ya que es muy importante en múltiples aspectos que se relacionan con la calidad y la nutrición de los productos que ofrecen. Como métodos existen el método Kekdal, el método Dumas y el método por infrarrojos. La determinación de cenizas en elementos como método analítico dentro de la gravimetría es fundamental para el control de calidad nutrimental de diversos alimentos, dado que es a través de este que se determinan los minerales y contaminantes que están presentes en los alimentos. Este se divide a su vez en tres métodos: método seco, método húmedo y método de plasma a bajas. Otra determinación analítica es la determinación de lactosa en leche, que es fundamental ya que interviene en el control de seguridad del ciclo de vida de alimentos lácteos en su consumo en aquel. Esto es fundamental, dado que es a través de este que se puede fundamentar si es seguro o no el consumo de leche y sus diversos usos para otros subproductos derivados de la leche. Esta a su vez es Aplicaciones de los métodos gravimétricos. Gravimetría por precipitación. La gravimetría por precipitación es una técnica analítica en la que se usa una reacción de precipitación para separar iones de una solución. El químico que se agrega para ocasionar la precipitación se llama precipitante o agente precipitante. El sólido precipitado puede separarse de los componentes líquidos por medio de filtración, y la masa del sólido puede usarse junto con la ecuación química balanceada para calcular la cantidad o concentración de los compuestos iónicos en solución. Procedimiento. El primer paso es preparar la muestra. Se debe disolver el analito en una solución adecuada. Después es la precipitación. Se añade el reactivo precipitante de tal forma que reaccione con el analito para formar un precipitado insoluble. Después debe pasar por la fase de filtración. El precipitado se separa de la solución mediante una filtración. Lo siguiente es el lavado. El precipitado debe lavarse para eliminar impurezas y reactivos residuales. El paso 5 es el secado y calcinación. El precipitado debe secarse y en algunos casos se calcina para convertirlo en una forma más estable y adecuada para la pesada, además de que esto elimina la humedad presente. Por último, se hace la pesada. El precipitado se pesa con precisión y la masa se utiliza para calcular la cantidad del analito en la muestra original. Que el precipitado sea puro es importante debido a que nos da resultados precisos, exactos y reproductibles. Algunos de los errores más comunes en este método son la precipitación incompleta. Uno debe asegurarse de que las condiciones de precipitación sean óptimas para la formación completa del precipitado. Segundo, la contaminación por absorción. Realizar lavados adecuados y utilizar agentes complejantes es necesario para reducir la absorción de impurezas. Número 3. Pérdidas durante el filtrado y lavado. Minimizar las pérdidas utilizando técnicas cuidadosas de filtración y asegurándose de que todo el precipitado se recoja y se lave adecuadamente. A continuación se presenta un ejemplo práctico. Para determinar la cantidad de magnetita en un material impuro, se disuelve una muestra de 1.5419 gramos en ácido clorhídrico concentrado, resultando en una mezcla de iones de hierro metálico divalente y trivalente. Después de agregar ácido nítrico para oxidar el hierro divalente a hierro trivalente y diluir con agua, el hierro trivalente se precipita como hidróxido de hierro, con ayuda del amoníaco. Luego de filtrar, enjuagar
e inflamar el precipitado para generar una masa constante, el peso final resulta de 0.8525 gramos de óxido férrico puro. Lo que nos interesa es calcular el porcentaje en peso-peso de magnetita en la muestra. Utilizando una relación estequiométrica, sabemos que hay 2 moles de hierro por mol de óxido férrico y 3 moles de hierro por mol de magnetita. Con ayuda de las masas molares y de la muestra, obtenemos lo siguiente. Y ahora, para calcular el porcentaje en peso de magnetita en la muestra, simplemente dividimos los gramos de magnetita obtenidos entre los gramos totales de muestra y los multiplicamos por 100. El siguiente método gravimétrico es la gravimetría por volatilización. Es un método analítico que se basa en la medición de la pérdida de masa de una muestra debido a la volatilización de un componente específico. Este método se utiliza para determinar la cantidad de un analito que se puede volatilizar bajo condiciones específicas. Para preparar la muestra, esta debe someterse a un secado previo, pesado preciso de la muestra en un recipiente adecuado y, si es necesario, un tratamiento químico previo para transformar el analito en una forma que facilite su volatilización. Para lograr la volatilización, la muestra se calienta en un horno mufla o sistema cerrado, o bien se le añade un reactivo que libere analito en forma gaseosa. Algunos ejemplos de estos son la descomposición térmica de carbonatos que libera dióxido de carbono, la reacción de una sal de amonio con hidróxido para liberar amoníaco, o la evaporación de agua en solventes volátiles. Las condiciones necesarias para asegurar una volatilización completa son la calibración de balanzas de precisión antes de cada serie de mediciones, un análisis por duplicado o triplicado para verificar la reproductibilidad, control de peso constante, repetir el calentamiento hasta que la diferencia entre dos pesadas sucesivas sea menor a un valor umbral, por ejemplo 0.0003 gramos, y por último un control de atmósfera y humedad durante la operación. Determinación de calcio en muestras de lácteos. Como objetivo de la práctica es realizar una precipitación cuantitativa de iones de calcio mediante la determinación de la masa del compuesto formado, oxalato de calcio. Como procedimiento, primero se pesa un matraz aforado de 25 mililitros en la balanza analítica, registrando su masa. Después se miden 1.3 mililitros de la muestra y se agregan al matraz aforado. Se pesa el matraz aforado con la muestra y se registra su masa. Después se agregan al matraz 12.5 mililitros de ácido tricloroacético al 25 de pureza, midiéndolo con una probeta. Se agrega agua destilada hasta la marca de aforo, para después agitar el matraz aforado cada 5 minutos durante 30 minutos. Se obtiene el líquido sobrenadante por el método de filtración, haciendo pasar la solución del matraz por el equipo formado de filtración, siendo que el líquido filtrado se deposite en un matraz Erlenmeyer. Después se transfiere una alícuota de 5 mililitros de líquido filtrado a un vaso de precipitados. Se agregan 3 mililitros de oxalato de amonio al 6%. Después se mide el pH inicial mediante una tira de papel indicador. Se agregan 3 gotas de indicador de rojo de metilo. En agitación magnética constante se agrega amoníaco que está en proporción 1 a 3 gota a gota hasta que ocurra el cambio de color de rosa a amarillo. Se mide el pH final. Se calienta la solución titulada en un baño María durante 30 minutos. La solución se deja en reposo durante una semana para que ocurra la cristalización del oxalato de calcio. Después se pesa un crisol junto al papel filtro y se registra la masa. Se obtienen los cristales mediante filtración al vacío. Después se colocan en el crisol y se coloca el crisol filtro en la estufa para después colocarlo en el desecador. Se pesa el crisol y se registra su masa. El ácido tricloroacético elimina proteínas y grasas que podrían interferir. La digestión y reposo permiten la formación de cristales puros de oxalato de calcio. El secado y pesado final garantizan la precisión en la masa del precipitado. En los cálculos, primero se calcula la masa del precipitado de oxalato de calcio, haciendo una resta mediante el valor de la masa del crisol del filtro del precipitado menos el peso del crisol vacío. Después se determina la masa del calcio en el precipitado. El precipitado que se forma es oxalato de calcio monohidratado.
Primero se calcula la masa molar del oxalato de calcio, siendo de 146.11 gramos por mol. Después se calcula la masa molar del calcio, que es de 40.08 gramos por mol. Después la masa de calcio se calcula usando un factor gravimétrico. Después se calcula la concentración de calcio en la licuata analizada. Dado que la licuata fue de 5 mililitros, que proviene de matraz aforado de 25 mililitros, y que la muestra original fue de 1.3 mililitros, se debe calcular la masa de calcio en la muestra original, utilizando la masa de calcio en la licuata y la masa del calcio de matraz aforado de 25 mililitros. Después se calcula la concentración de calcio en la muestra original, utilizando la masa de calcio del matraz y la masa de la muestra multiplicándolo por 100. Por último, se calcula el porcentaje de calcio presente en la muestra, utilizando los datos de la masa del crisol pesado con el precipitado menos el crisol con el filtro vacío, por un factor de conversión entre la masa de la muestra por 100.